Vamos a hablar un poco sobre la generalización del concepto de gradiente y para ello voy a definir una función f que esté en un sistema de coordenadas curvilíneas ortogonales. Aquí el sistema de coordenadas curvilíneo ortogonal pues va a formar un sistema derecho con los vectores tangentes unitarios de tal manera que este triple producto escalar sea igual a 1. Es decir, el producto cruz de los vectores tangentes unitarios de las curvas U con las curvas B genera o da como resultado el vector tangente vector tangente unitario a las curvas W. Y es más, debería ponerlo por acá. Y este sistema de coordenadas curvilíneas ortogonales forman un sistema derecho tal que el triple producto escalar de los vectores tangentes unitarios es igual a 1. La diferencial total de f, aquí ya utilicé f, es la derivada parcial, perdón, aquí puse u, pero es diferencial de f es igual a la derivada parcial de f con respecto de u, diferencial de u, más derivada parcial de f con respecto de u, diferencial, perdón, aquí otra vez, más derivada parcial de f con respecto de v, diferencial de v, más derivada parcial de f con respecto de w, diferencial de w. En su forma vectorial, la diferencial de una función escalar se puede representar como el gradiente de la función escalar producto punto el diferencial de R. Se tiene que el diferencial de R es igual a la derivada parcial de R con respecto de U, diferencial de U, más derivada parcial de R con respecto de V, diferencial de V, más derivada parcial de R con respecto de W, diferencial de W. Si lo expreso con respecto a sus vectores tangentes unitarios, la diferencial de R sería igual a h sub índice u por e sub índice u diferencial de u más el factor de escala en b por el vector tangente unitario en b diferencial de v más factor de escala w, vector tangente unitario w, diferencial de w.
Si planteo el gradiente de f como una función en el sistema de coordenadas curvilíneas ortogonales, entonces tendría f sub índice 1 por e u más f sub índice 2 por e v más f sub índice 3 por e w. F sub índice 1, sub índice 2 y sub índice 3 son las componentes de este vector, de esta función vectorial, que está referida a mi sistema de coordenadas curvilíneas ortogonales u, v y w. Si yo desarrollo este producto punto, entonces tengo que el diferencial de f es igual a f sub índice 1 por h sub índice u, diferencial de u, más f sub índice 2 por h sub índice v, diferencial de v, más f sub índice 3 por h sub índice w, diferencial de w. Acuérdense que estoy considerando un sistema de coordenadas curvilíneo ortogonal, por lo tanto el producto punto de este diferencial de r con este gradiente que estoy proponiendo, pues el producto punto de EU con EU es 1, producto punto de EU con EV y W vale 0, entonces me queda HU por F1 diferencial de U, que es este término. Y así con los demás, F2, HV, diferencial de V. Y finalmente F sub índice 3, HW, EW, que es este. Para que este diferencial sea igual a este que tengo aquí, entonces significa que las componentes del gradiente de una función definida en coordenadas curvilíneas ortogonales serían los siguientes. Tendría derivada parcial de f con respecto de u, diferencial de u, más derivada parcial de f con respecto de v, diferencial de v, más derivada parcial de f con respecto de w, diferencial de w, debe ser igual a f sub índice 1, factor de escala, diferencial de u, más f sub índice 2, factor de escala, diferencial de b, más f sub índice 3, factor de escala, diferencial de w. Significa que para que estas funciones sean iguales, la derivada parcial de f con respecto de u es igual a este producto que está aquí. La derivada parcial de f con respecto de v es igual a este producto de las funciones que están acá. Y finalmente, esta última derivada parcial de f con respecto a w debe ser igual a esto que está aquí. Derivada parcial de f con respecto de u debe ser igual a f sub índice 1 hu. Derivada parcial de f con respecto de v, f sub índice 2 por hv, que es el otro factor de escala. Y finalmente, mi derivada parcial de f con respecto a w, f sub índice 3 con el factor de escala en w. Esto significa que f sub índice 1
debe ser igual a 1 entre el factor de escala u por la derivada parcial de f con respecto de u. F subíndice 2 debe ser igual a 1 entre el factor de escala v por la derivada parcial de f con respecto de v. Y mi última componente del gradiente de una función escalar es f subíndice 3, que es igual a 1 entre el factor de escala w por la derivada parcial de f con respecto de w. Y finalmente tengo que el gradiente de una función escalar en coordenadas curvilíneas ortogonales sería 1 entre el factor de escala u, derivada parcial de f con respecto de u, en la dirección u, más 1 entre el factor de escala v, derivada parcial de f con respecto de v, en la dirección del vector tangente unitario b, más 1 entre el factor de escala w, derivada parcial de f con respecto de w, en la dirección del vector tangente unitario w. Y de esta manera puedo yo calcular el gradiente en el sistema de coordenadas curvilíneas ortogonales w. Si estoy hablando de coordenadas cilíndricas, entonces u sería ρ, v sería θ y w sería z. Y sustituyo los factores de escala. Si conozco la función f, puedo calcular sus derivadas parciales con respecto a sus variables ρ, θ y z. Y lo mismo haría con el sistema de coordenadas esférico. En el sistema de coordenadas esférico, u sería ρ, v sería φ y w sería θ. Sustituiría los factores de escala de las coordenadas esféricas y plantearía, en todo caso, el gradiente de esa función. Vamos a plantearlo para que no quede nada más en voz. Para que no quede nada más hablado, ¿no? Si utilizo coordenadas cilíndricas, entonces el gradiente de una función definida en este sistema de referencia sería 1 entre, perdón, sería derivada parcial de f con respecto de ρ, en la dirección ρ, más 1 entre ρ, derivada parcial de f con respecto de θ, en la dirección θ, más la derivada parcial de f con respecto de z, en la dirección z. Coordenadas cilíndricas. En el sistema de coordenadas esférico tendríamos nuestras variables como ρ, φ, θ, y el gradiente de una función definida en este sistema de referencias sería
derivada parcial de f con respecto de rho, más 1 entre rho, derivada parcial de f con respecto de phi, vector tangente unitario phi, más 1 entre rho seno phi, por la derivada parcial de f con respecto de phi, perdón, con respecto de teta, en la dirección del vector tangente unitario en teta. Y este sería el gradiente en coordenadas esféricas. Bueno, ya trabajamos con una función escalar definida en coordenadas curvilíneas ortogonales. Ahora trabajemos con una función vectorial. Y la primera operación que vamos a realizar con lo que podemos definir como el operador nabla va a ser el rotacional. Para definir el rotacional necesito tener una función vectorial que esté definida en coordenadas curvilíneas ortogonales, por lo que su primer componente va a estar en la dirección del vector tangente unitario u, la segunda componente en la dirección del vector tangente unitario v y su tercer componente en la dirección del vector tangente unitario w. Aquí nada más como una aclaración un poco más explícita, quiero mencionar que la función vectorial f depende de las coordenadas curvilíneas u, v y w. De ahí es que los vectores tangentes son los vectores tangentes unitarios en las direcciones u, v y w. Las funciones f subíndice u son funciones escalares que también dependen de estas variables de mi sistema de referencia. Como ya habíamos obtenido el gradiente de una función escalar, podemos definir el operador nabla. Y resulta que el operador nabla en el sistema de coordenadas curvilíneas ortogonales se define como este operador diferencial referido a las coordenadas curvilíneas. Entonces tengo 1 entre factor de escala por la derivada parcial con respecto a una de sus variables por el vector tangente unitario de esa
variable. Entonces tendría en la dirección U, en la dirección V y finalmente en la dirección W. Por eso es que se le conoce como un operador, siendo este operador nabla un operador diferencial. Y se define como rotacional a la operación del producto cruz del operador nabla con la función vectorial f. No lo voy a demostrar, aunque se pudiera, pero me parece que quedaría un poco fuera del alcance del curso. Pero este producto cruz entre el operador nabla con la función vectorial f se puede representar como la siguiente operación. 1 entre el producto de los factores de escala por el determinante de, y voy a poner en el primer renglón a los vectores tangentes de este sistema de referencia, por eso es el factor de escala por el vector tangente unitario. En el segundo renglón voy a poner por aquí las derivadas parciales como operadores diferenciales con respecto a las variables u, v y w. Y en el último renglón va el producto de los factores de escala por la componente de la función vectorial. Entonces, factor de escala u, componente en la dirección u. Factor de escala v, la componente en la dirección v. Y factor de escala w por la componente en la dirección w de la función vectorial f. Esta es una forma muy simplificada de representar al rotacional. Es hasta cierto punto la más fácil de recordar. Y bueno, la forma más extensa sería desarrollando justamente este determinante y multiplicarlo por 1 entre el producto de los factores de escala. Entonces tengo que el producto cruz del operador nabla con la función vectorial, es decir, el rotacional de f, es igual a 1 entre el producto de los factores de escala que multiplica a la derivada parcial con respecto de b de hw fw menos derivada parcial con respecto de w de hv fv. Estoy desarrollando este determinante como si estuviera trabajando con un producto cruz normal, solo que al hacer las operaciones tengo operadores diferenciales que operan sobre las funciones que están en mi último renglón. Por lo tanto, quedan justamente estos productos. Y esto está en la dirección, y voy a borrarlo por acá este 1, porque este primer término está en la dirección del vector tangente unitario u.
Por eso multiplico por el vector tangente a las curvas U, que esto después se puede simplificar. Bueno, sigo desarrollando y mi siguiente término es negativo. Lo voy a agregar de una vez por aquí, que sería el factor de escala HV por EV. Todo esto entre el producto de los factores de escala. Y desarrollaría entonces obteniendo la derivada parcial de, bueno, la derivada parcial con respecto de U de HW FW menos la derivada parcial con respecto de W de HU FU. Ahí está mi siguiente componente. Y finalmente más HW por EW, vector tangente en la dirección W, entre el producto de los factores de escala, y todo esto multiplica a la derivada parcial con respecto de U de HV FV menos derivada parcial con respecto de V de HU FU. Este sería el desarrollo de el rotacional. Hay otra operación que podemos hacer con una función vectorial entre el operador nabla y, y la función vectorial. Y esa operación es el producto punto. Entonces, hablemos o definamos a la divergencia. Nuevamente tengo una función vectorial en coordenadas curvilíneas ortogonales. Y mi operador nabla en el mismo sistema de referencia
y se define como divergencia al producto punto del operador nabla con la función vectorial f. Otra forma a veces de referirse a la divergencia es como divergencia de f. Y la divergencia en coordenadas curvilíneas ortogonales v, w son 1 entre el producto de los factores de escala. Y esto multiplica a la derivada parcial con respecto de u de la función hv, hw por f sub índice u, más la derivada parcial con respecto de v de el producto hw, hu por f v más la derivada parcial con respecto de w del producto de funciones hu, hv, f, w. Cierro aquí mi paréntesis para esta función. Esta es la divergencia. Si quiero trabajarla en coordenadas cilíndricas o coordenadas esféricas, lo único que debo hacer es sustituir los factores de escala correspondientes a cada uno de esos sistemas de referencia. No olvidar hacer el producto de los factores de escala con las componentes de la función vectorial que después tendrá que derivarse con respecto a las variables u, v y w. Y ese sería una operación más del operador nabla con una función vectorial. Hay una operación que se conoce como Laplaciano y esa se define de la siguiente manera. Resulta que el Laplaciano es la divergencia de un gradiente de una función escalar. Por notación se usa nabla cuadrada de f y esta divergencia del gradiente, es decir, el laplaciano de f, es igual a 1 entre el producto de los factores de escala
y esto multiplica a la derivada parcial con respecto de u de hv hw entre hu por la derivada parcial de f con respecto de u más derivada parcial con respecto de v de la función hu por hw entre hv por la derivada parcial de f con respecto de v más derivada parcial con respecto de w de la función hu por hv entre hw, derivada parcial de f con respecto de w. Y tenemos aquí nuestro laplaciano. Hay que acordarse que la función f está definida en el sistema de coordenadas curvilíneas ortogonal de las variables u, v y w. Hay algunas características de estas operaciones y cuando estas operaciones son igual a 0 o al vector nulo, entonces eh, se tienen algunas propiedades y definiciones propias para estas condiciones. Cuando el rotacional de una función vectorial es igual al vector nulo, se dice que f es un campo conservativo o también como campo irrotacional. Esto es resultado de que este resultado se debe a que la función vectorial proviene del gradiente de una función escalar. Es decir, si f es igual al gradiente de una función escalar phi, por tanto el rotacional de un gradiente siempre es igual a 0. Aquí se define a phi como una función potencial. Cuando la divergencia de una función vectorial es igual a 0, se dice que f es una función
incompresible. Si es que hablamos de este concepto dentro de la mecánica de fluidos. Función incompresible, o también se le conoce como campo solenoidal. Cuando la divergencia es igual a cero, se debe a que la función vectorial f proviene del rotacional de una función vectorial. Entonces, si esto sucede, resulta que la divergencia del rotacional de una función siempre es igual a cero. Aquí nada más faltaría agregar cuando la divergencia de un gradiente es igual a cero, es decir, cuando el laplaciano es nulo, se dice que phi es una función armónica. Estos tres casos son casos muy particulares cuando el resultado es nulo, o un vector nulo, del rotacional, de la divergencia, y bueno, cuando se tiene la divergencia de un gradiente. Donde la función escalar es una función armónica y se dice que cumple con la ecuación de Laplace, ¿no?